Hola y bienvenidos a Lengua en Acción, un espacio donde el conocimiento cobra vida. Soy Sofía Martínez y estoy aquí con mis compañeros Norquis Maitín y Winston Zuluaran, listos para hablar sobre una herramienta que está revolucionando la forma en que enseñamos, aprendemos y compartimos saberes: los podcasts educativos. ¿Qué se sabe de ellos realmente? Los podcasts son recursos digitales innovadores que contienen audio y están disponibles en Internet. Su facilidad de acceso, producción y difusión los hacen increíblemente versátiles para el ámbito educativo. En la universidad hemos descubierto su gran potencial para el aprendizaje y la difusión del conocimiento. Además, ¿sabían que los podcasts no solo nos permiten llegar a otros lugares con la mente, sino que también son súper flexibles? A diferencia de un video, puedes escucharlo en cualquier contexto, en cualquier momento y las veces que sean necesarias. Admiten pausas. Y lo mejor es que nos permiten compartir de forma dinámica lo que hacemos en el aula y fuera de ella. Tocas un punto muy importante, Winston, el tema de la flexibilidad, porque el podcast educativo va mucho más allá de un simple audio pasivo. Como bien señala Stinga 2022, es un mecanismo increíblemente flexible que permite una comprensión profunda de ideas y una conexión genuina con la audiencia. Y eso lo hemos comprobado directamente en nuestra universidad. Por ejemplo, hemos utilizado activamente los podcasts de entrevista para mostrar el liderazgo de nuestros directivos, permitiéndoles compartir de primera mano su visión estratégica para la institución, los proyectos innovadores que están en marcha y, lo más importante, los logros tangibles que posicionan a nuestra universidad como un referente académico y de vanguardia en la región. Esto no solo visibiliza su compromiso y dirección, sino que también inspira enormemente a la comunidad universitaria y a nuestros futuros estudiantes a ver la solidez y el rumbo de nuestra casa de estudios. Absolutamente. Y no solo es una cuestión de visibilidad institucional. La propia creación y producción de estos podcasts educativos nos exige, tanto a docentes como a estudiantes, una presentación clara, concisa y sumamente efectiva de las ideas. Este proceso, por sí mismo, perfecciona habilidades cruciales como la comunicación oral y escrita, la síntesis de información compleja en mensajes comprensibles y fomenta de manera orgánica el trabajo colaborativo en equipo. Son realmente una herramienta integral para el fomento de esas competencias transversales que son vitales no solo en el ámbito académico, sino en cualquier campo profesional hoy en día. Y para que todo esto sea posible, Winston, hay un trabajo de fondo impresionante. Los podcasts educativos, concebidos como herramienta innovadora, involucran profundamente la planificación detallada de cada episodio, una investigación rigurosa de los temas a tratar y una discusión argumentada de ideas específicas entre los participantes. Todo esto promueve así un aprendizaje mutuo entre los colaboradores y potencia de forma significativa el desarrollo del pensamiento crítico. Y por supuesto, el uso y dominio de tecnologías digitales es inherente a este proceso. Esto lo vemos directamente materializado en los proyectos de aula, donde los estudiantes, guiados por sus profesores, no solo investigan a fondo un tema, sino que tienen que estructurar un guión coherente, grabar con calidad y producir sus propios podcasts desde cero. En este proceso, no solo adquieren conocimientos sólidos sobre el tema, sino que desarrollan habilidades prácticas de producción de audio, edición, curación de contenido y, lo más importante, la capacidad de comunicar ideas complejas de manera accesible, atractiva y con su propia voz.
Es impresionante cómo una herramienta que parece tan simple puede convertirnos en seres más investigativos, más críticos y creativos, llenos de experiencias prácticas significativas y con un aprendizaje que trasciende el aula. El podcast no es solo una herramienta académica, yo diría que es un verdadero catalizador que fortalece competencias sociales y cognitivas esenciales para la vida y el futuro laboral. Hemos sido testigos de transformaciones asombrosas, estudiantes que al embarcarse en la creación de sus podcasts no solo consolidan su conocimiento sobre un tema en específico, sino que desarrollan una voz propia, una capacidad de análisis profundo, una habilidad inigualable para sintetizar información compleja y, quizás lo más valioso, la confianza para expresarse públicamente y defender sus ideas. Esto va mucho más allá de un simple trabajo escrito tradicional y los prepara de manera excepcional para los desafíos del mundo real. Totalmente conectado con esa idea, Sofía. No podemos olvidar la pieza clave que mencionabas, la interdisciplinariedad. Es un pilar fundamental de la educación moderna y una necesidad en un mundo tan interconectado. Como bien señala Lazo 2011, la interdisciplinariedad representa una colaboración sistemática basada en principios científicos entre diferentes disciplinas. ¿Con qué finalidad? Con la de propiciar el enriquecimiento del aprendizaje de los estudiantes. Esto, por supuesto, demanda del docente la aplicación de metodologías que revelen y exploren las complejas relaciones que existen entre distintas ciencias y áreas del saber. El podcast, por su naturaleza, facilita muchísimo esto. Entonces, ¿por qué ello es que el uso de podcast se vuelve una herramienta interdisciplinaria tan potente? Porque permite que esa colaboración sea natural y productiva. Es correcto, se ha consolidado precisamente por eso, como una estrategia innovadora que fomenta un aprendizaje integrador, holístico, significativo y sobre todo profundamente enriquecedor. Esto dinamiza enormemente los procesos de enseñanza-aprendizaje y promueve una cultura de constante innovación educativa en nuestras aulas. Y en la universidad, esto se traduce en proyectos colaborativos fascinantes que cruzan diversas áreas del conocimiento. Por ejemplo, tenemos a estudiantes de música colaborando con estudiantes de educación física para producir un podcast sobre cómo el sonido y el ritmo pueden optimizar el rendimiento en el ejercicio y la actividad física. O nosotros, como estudiantes de lengua y literatura, trabajando con los estudiantes de informática, podemos desarrollar podcasts innovadores sobre la riqueza de la lengua española, explorando sus curiosidades, mitos y evoluciones. Estas sinergias no solo crean productos de gran valor educativo y cultural, sino que también fomentan una comprensión más profunda de la realidad al abordar problemas y temas desde múltiples perspectivas. Es una forma de construir el conocimiento de manera colectiva. Me atrevo a agregar también cómo los podcasts, por su formato, permiten la aplicación de estrategias muy efectivas para fomentar la inclusión y esa tan deseada interdisciplinariedad, ofreciendo un abanico de diversos contenidos de distintas áreas de una manera accesible y atractiva para todos. Ceballos 2021 incluso destaca cómo los docentes más innovadores aprovechan estas características unas del podcast en diferentes contextos educativos, utilizando tanto podcasts de entretenimientos para enganchar a los alumnos y despertar su curiosidad, como podcasts educativos para profundizar en los contenidos curriculares. Y justamente aquí vale la pena subrayar algo esencial. Como docentes, necesitamos dominar estas herramientas. El mundo avanza, la tecnología evoluciona con él. Y entenderla nos permite no solo usarla adecuadamente, sino también enseñarla con propósito
y responsabilidad a nuestros estudiantes. Totalmente de acuerdo con lo que comenta Winston. Creo que uno de los mayores obstáculos al implementar nuevas tecnologías siguen siendo muchas veces el propio docente. Claro, también hay barreras reales como la falta de equipos o recursos, pero lo cierto es que con algo tan accesible como un teléfono y una buena acústica se puede iniciar un podcast perfectamente. Lo importante es romper con la rutina, salir de la zona de confort y atreverse a ser aprendido. Hoy más que nunca, el podcast es una herramienta clave para una educación que necesita ser interconectada, actualizada y cercana. Tal vez ese miedo inicial a lo nuevo nos paraliza, pero una vez que damos el paso, todo cambia. Es impresionante cómo algo tan accesible como un podcast puede transformar la forma en que enseñamos y aprendemos. Y más allá de lo teórico, crea ambientes más dinámicos, colaborativos y creativos que no solo motivan a los estudiantes, sino que los empoderan como verdaderos protagonistas del conocimiento. Y justamente de ese espíritu nace este espacio, Lengua en Acción, como una puerta abierta para conversar sobre temas no solo de la lengua y literatura, sino también de la educación en general. Queremos demostrar que aprender puede ser algo didáctico, participativo e inmensamente significativo para toda la comunidad educativa. Sin duda alguna, lo más valioso es que promueve habilidades que son esenciales en este siglo XXI. Desde la colaboración efectiva en proyectos multidisciplinarios hasta el pensamiento crítico para resolver problemas reales. Además, fortalece la alfabetización digital, tan necesaria para movernos con confianza en un mundo hiperconectados. Su bajo costo y su accesibilidad lo convierten en una herramienta valiosa y democrática en prácticamente cualquier contexto educativo. En definitiva, compañeras, el podcast va mucho más allá de ser una moda o un simple canal de información. Impulsa un aprendizaje activo y autónomo donde el estudiante toma las riendas, construye conocimiento y se convierte en parte de una comunidad creativa. Es un recurso transformador que tiene un lugar asegurado en el presente y futuro de la educación. Hemos llegado al final de nuestro conversatorio. Esperamos sinceramente que esta conversación les haya brindado una nueva y profunda perspectiva sobre el inmenso potencial de los podcasts en la educación y cómo los estamos viviendo y aplicando con tanto éxito en nuestra propia casa de estudios, la Universidad de los Maestros, la UPEL. Queremos que se sientan inspirados y se atrevan a crear sus propios podcasts porque los temas dentro de la educación son amplios y es necesario abrir esa puerta para seguir explorándolos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Les invitamos a explorar activamente el fascinante mundo de los podcasts educativos, tanto escuchándolos como si se animan descubriendo cómo pueden transformar su propia experiencia de aprendizaje o enseñanza. Anímense a escuchar y, ¿por qué no?, a crear su propio contenido. Las posibilidades son verdaderamente infinitas y están a su alcance. No olviden que la educación está en constante evolución y transformación, y herramientas innovadoras como el podcast son clave para seguir innovando, adaptándonos a las nuevas necesidades y preparando a las futuras generaciones. Si les gustó este episodio de Lengua en Acción, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Déjenos sus comentarios, preguntas o sugerencias. Nos encantaría saber qué piensa y construir esta comunidad con ustedes. Hasta la próxima. Esto fue Lengua en Acción.